Niños y niñas, hoy en Personal Social, conocemos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a analizar líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Elaborar una línea de tiempo sobre la aparición de las primeras TIC en el mundo y en nuestro país, resaltando los cambios que han generado en diversos aspectos de la vida cotidiana. Además, describir las diferencias entre los primeros teléfonos y los que usas en la actualidad. Niños y niñas, para iniciar esta actividad, escuchemos atentamente el siguiente diálogo. Juan y Raúl estaban comunicándose con su maestra y participando en su clase en Aprendo en Casa, mientras su abuelita los observaba atentamente. Chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades. Entonces seguirán utilizando el celular. Sí, abuelita, el Internet nos facilita la búsqueda de información. Abuelita, si antes no existían teléfonos celulares, ¿cómo desarrollaban sus actividades? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos? La abuelita de Juan y Raúl escuchó algunos comentarios respecto al uso de los celulares. Por otro lado, Juan y Raúl utilizan siempre el celular. Todos tienen mucha curiosidad de saber desde cuándo existen los celulares y de qué otras formas se comunicaban antes. Por eso, Raúl y Juana iniciaron una búsqueda de información con la ayuda de su maestra. Acompáñalos a leer el siguiente texto, Primeros medios de comunicación. Niños y niñas, a continuación les presentamos esta línea de tiempo, en la cual observarás los primeros medios de comunicación según su orden cronológico, es decir, el año en que fueron inventados, creados o se dieron a conocer, así como su presencia en nuestro país. Atentos y atentas. Año 1838, el telégrafo. Año 1854, el teléfono. Año 1899, la radio. Año 1926, la televisión. A continuación te daremos más datos de cada uno de estos medios de comunicación. Atentos y atentas. Primeros medios de comunicación. El primero en ser inventado fue el telégrafo en el año 1838. Samuel Morse inventó un alfabeto de puntos y rayas y el telégrafo eléctrico. En el Perú, las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos se tendieron en 1875 y unieron a Lima con el Callao y Cerro de Pasco. Niños y niñas, observen atentamente este telégrafo. ¿Ya lo viste? Claro, este telégrafo se encargaba de dar señales eléctricas. Solamente habían dos tipos de señales, una señal corta y otra que era larga. La señal corta significaba un punto y la señal larga significaba una raya. Es decir, si con el telégrafo querías enviar la letra A como mensaje, tenías que enviar una señal corta y una señal larga. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, si querías enviar una palabra o frase, imagínate cuántas rayas y cuántos puntos tendrías que enviar por cada letra que conforma el mensaje. Interesante, ¿verdad? Año 1854 se inventó el teléfono.
Antonio Meucci inventó el teléfono. En el Perú, la primera comunicación telefónica se realizó en 1888 y fue entre Lima y el Callao. Días después se instaló la primera línea telefónica de uso público. Año 1899, la radio. Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio. En 1920 se realizaron las transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias. El primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. La primera radio en aparecer y transmitir en el Perú fue la radio OAX AM. Año 1926. La televisión. John Logie Baird realizó la primera transmisión de televisión. En el Perú se realizaron pruebas de televisión entre el año 1955 y 1957. El 17 de enero de 1958 se fundó el canal estatal de televisión TV Perú, Canal 7. Bien, niños y niñas, entonces ya tenemos nuestra línea de tiempo que nos presenta los primeros medios de comunicación, los cuales están ordenados en forma cronológica, según el año en que aparecieron o fueron inventados. Antes de los teléfonos celulares se inventaron diferentes aparatos que también servían para comunicarse. Podemos utilizar esta información para explicar cómo han cambiado los medios de comunicación en el tiempo. Para ello, debemos organizar la información. 1. Organiza la información. Revisa la información anterior, es decir, la línea de tiempo, y ordena la aparición de los primeros medios de comunicación en el mundo y en nuestro país. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues en esta línea de tiempo tendrás que colocar en la parte superior los años y en la parte inferior los hechos. Por ejemplo, observa atentamente esta información. En el año 1838, ¿qué sucedió? ¿Qué medio de comunicación apareció? ¡Claro! El telégrafo. Entonces, en la parte superior colocas el año 1838 y en la parte inferior escribirás ese hecho importante. ¿Cuál es? Muy bien, que Samuel Morse inventó el telégrafo eléctrico. De la misma manera tendrás que completar esta línea de tiempo escribiendo el año y el hecho más importante que ocurrió. ¿Cuántos son? ¿Ya los viste? Claro, 1, 2, 3 y 4. Observa atentamente. Ya tenemos el primero. Ahora tú tendrás que completar los otros datos de esta línea de tiempo. Guíate por el texto anterior. Tú puedes. Raúl y Juana le preguntaron a su maestra cómo eran los teléfonos que se usaban antes del celular. A continuación, escucha atentamente su relato. Los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes. Para llamar a alguien debías introducir monedas. Unos años después se instalaron teléfonos en las empresas y negocios. Al poco tiempo se establecieron lugares públicos donde acudíamos a llamar o recibir llamadas telefónicas. Les decíamos locutorios. Solamente algunas familias tenían teléfono en casa. Instalar un teléfono demoraba años. Número 2. Compara y describe las diferencias luego de escuchar atentamente el relato. ¿Qué tendrán que hacer niños y niñas? Pues en esta tabla tendrás que describir las diferencias entre estos teléfonos y los que usas en la actualidad, es decir, los celulares. Como por ejemplo, aquí nos menciona que los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes. Esta información lo copias en este espacio, porque se refiere a los teléfonos.
Ahora, con ayuda de un familiar y según lo que tú conoces, podrás escribir aquí la comparación, es decir, cuál es la diferencia. Si antes los teléfonos se colocaban en lugares públicos, ahora los teléfonos actuales son personales, porque están registrados a nombre de una persona que es el propietario o la propietaria. De esta manera, tú tendrás que seguir buscando más información sobre los primeros teléfonos y luego compararlos con los teléfonos actuales. Tú puedes. Luego de realizar la descripción y comparación, comparte el texto con tu familia. Ahora reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.